última clase lo que va a hacer es un repaso de todas las anteriores para que tengan una idea más integradora, no solo para el examen, sino para fijar los conceptos más importantes que tienen que saber para su práctica en auxiliar clínica en veterinaria. Lo que vamos a repasar hoy fue de la primera clase con respecto a lo que es el análisis de sangre, cómo estaba compuesta la sangre, teníamos a los elementos formes y al plasma, y los estudios complementarios que podíamos realizar para analizar la sangre. Luego, en lo que fue la segunda clase, hablamos de lo que eran principalmente cultivos y el antibiograma. Entonces vamos a repasar sobre las generalidades de enfermedades infecciosas, qué era el cultivo bacteriológico, qué era el antibiograma y qué era la fluidoterapia, hablando principalmente de las soluciones cristaloides y coloides. En la tercera clase habíamos hablado de cirugía veterinaria, entonces vamos a repasar los diferentes componentes de la misma para que ésta se pueda llevar a cabo. El quirófano, que era el espacio físico donde se realizaba la cirugía, cómo estaba compuesto el equipo quirúrgico. Recuerden que dentro de esto había un montón de personal y cada uno tenía funciones diferentes, cómo se realizaba la preparación del quirófano y del equipo quirúrgico, y finalmente instrumental quirúrgico, cuáles eran los diferentes instrumentales, diferentes tipos de pinzas y de tijeras, y los drenajes. Y en lo que fue la cuarta clase hablamos principalmente de primeros auxilios y emergencias en veterinaria, así que sobre aquello vamos a recordar qué eran los primeros auxilios, cuáles eran los signos vitales del animal, cómo hacíamos una evaluación completa, cómo hacíamos la reanimación cardiopulmonar o RCP y cuáles eran las emergencias en veterinaria. Damos comienzo entonces a la clase hablando de la sangre y para eso nos vamos a preguntar, ¿cómo está compuesta la sangre? Recuerden que la sangre estaba compuesta por dos tipos de elementos, los elementos formes y el plasma. Dentro de los elementos formes teníamos a los elementos celulares, iban a ser los elementos semisólidos, los elementos particulares, que iban a estar representados por células y componentes derivados de células. A diferencia del plasma, que iba a ser un fluido líquido, translúcido y amarillento, que iba a representar la matriz extracelular líquida en la que van a estar suspendidos los elementos formes. Entonces aquí tenemos una muestra de sangre entera en un tubito de ensayo y lo que vamos a ver acá es todos los componentes sanguíneos, tanto elementos formes como plasma, mezclados. Si esto lo llevamos a una centrifugación por determinado tiempo, determinada temperatura, lo que vamos a lograr es separar en dos componentes. En la fase inferior vamos a tener a los elementos formes y en la fase superior al plasma. Si esto lo dejásemos un poquito más, podríamos ver una capa en el medio en la que estarían dentro de los elementos formes los leucocitos, que eran los glóbulos blancos. Entonces, con respecto a los elementos formes, recordemos que son las células sanguíneas que van a estar circulando dentro de los vasos sanguíneos. Y los íbamos a dividir en tres grupos: glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Entonces, la sangre va a ser un tejido que va a estar circulando dentro de los vasos sanguíneos para poder llegar hacia los diferentes tejidos y allí poder brindar el oxígeno y los nutrientes. Acá vemos en la imagen una arteria. Recuerden que en los vasos sanguíneos tenemos arterias, venas y capilares. Este es el caso de una arteria donde vemos a los glóbulos blancos, los glóbulos rojos y las plaquetas. Bueno, los glóbulos rojos también se llamaban eritrocitos, iban a ser el elemento más forme que esté de manera abundante en la sangre, es el principal o el que mayor cantidad vamos a tener de los tres elementos formes. La hemoglobina va a ser uno de sus principales componentes y la función de los mismos va a ser la de unirse a moléculas de oxígeno para poder transportarlas a través de la sangre hacia los diferentes tejidos del cuerpo. Entonces el glóbulo rojo tenía forma de disco bicóncavo y dentro tiene la proteína hemoglobina. Esta proteína hemoglobina es la encargada de unirse al oxígeno para poder transportarlo a través de la sangre y llegar a los diferentes tejidos del cuerpo que van a necesitar el oxígeno para realizar su respiración.
Los glóbulos blancos, o también llamados leucocitos, iban a ser los que forman parte del sistema inmune, es decir, del sistema de las defensas. Va a haber diferentes tipos y cada uno tenía diferentes funciones. Recordamos a los neutrófilos, los basófilos, eosinófilos, monocitos y linfocitos. Y el tercer elemento forme son las plaquetas. Las plaquetas, o también llamadas trombocitos, van a ser pequeños fragmentos citoplasmáticos, ¿sí? Si los ven como los teníamos en la imagen, son los más pequeñitos. Y la principal función de las plaquetas era poder generar el proceso de la coagulación. Entonces, gracias a las plaquetas, cuando la sangre tiene la capacidad de ser líquida y hay alguna lesión, estas plaquetas se van a ir adhiriendo junto con glóbulos rojos formando un coágulo. Así como ya tenemos nombrados a los elementos formes, glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas, recordemos un poquito qué era el plasma. El plasma era una solución, hablamos de que era un líquido translúcido amarillento que va a estar formado en un 90% por agua. ¿Qué más va a contener el plasma? Los macronutrientes, los lípidos, los glúcidos, las proteínas, y también va a contener electrolitos como el sodio, el potasio, el calcio, el cloro, el magnesio, el fósforo. Entonces, para resumir, la sangre tiene dos fases, una sólida y una líquida. La sólida va a estar compuesta por elementos formes, que vamos a tener los eritrocitos, también llamados glóbulos rojos. Era la célula más numerosa en la sangre, con el objetivo de transportar el oxígeno hacia los diferentes tejidos, y eso lo podía lograr gracias a que contiene la proteína hemoglobina en su interior. Los leucocitos, también llamados glóbulos blancos, van a ser parte de la respuesta inmunitaria, es decir, que forman parte del sistema de defensas del organismo. Las plaquetas, o también llamadas trombocitos, son aquellas que van a estar encargadas de desempeñar un papel en la coagulación de la sangre. Y finalmente, la fase líquida iba a estar conformada por el medio líquido en el cual fluyen las células y se denomina plasma. El plasma contiene 90% de agua, contiene macronutrientes y contiene electrolitos. Entonces así es como nos queda formado, ¿sí? En toda una totalidad de sangre. Si esto lo dividimos en fases, vamos a tener a los eritrocitos, por encima los leucocitos con las plaquetas y por encima al plasma. Los eritrocitos en un valor normal van a ser un 45% del total de la sangre. Menos de 1% se va a ver de leucocitos y plaquetas, a menos que por alguna patología estos estén aumentados. Y el resto, el 55% restante, va a corresponderse con el plasma. ¿Qué estudios complementarios son los que se pueden solicitar para analizar la sangre? Vamos a tener al hemograma, la bioquímica sanguínea y las pruebas de coagulación. Recuerden que el hemograma es un análisis de sangre, es básico y consiste en evaluar los elementos celulares, es decir, a los glóbulos rojos, los blancos y las plaquetas. Entonces, ¿qué es lo que va a tener incluido el hemograma? El recuento de cada una de estas células, es decir, la cantidad de células que hay. Esto va a ser el recuento de eritrocitos, el recuento de leucocitos y el recuento de plaquetas. Además, puede medir el hematocrito, ¿sí? Que era el porcentaje de glóbulos rojos que iba a haber en el total de sangre, ¿sí? Como dijimos acá. Del total, un 45% es de glóbulos rojos. La hemoglobinemia, es decir, la cantidad de hemoglobina, y también tenemos los índices hematimétricos. Entonces, en el hemograma tenemos el recuento de eritrocitos o hematíes o glóbulos rojos, va a ser la cantidad de eritrocitos en un volumen determinado de sangre. La forma de medirlo es en millones de eritrocitos por microlitro. El hematocrito va a ser la relación que ocupan los glóbulos rojos con respecto al volumen sanguíneo total, y este se expresa en un porcentaje, siendo un valor normal entre 35 y 50%. Y la hemoglobina es medir simplemente la concentración de esta proteína en sangre total. También esta proteína es la que tiene el color rojo y le va a dar el color rojo a la sangre. El valor para poder expresarla es en gramos por decilitro y el valor normal oscila entre 12 y 15 gramos por decilitro. Con respecto a los leucocitos, va a ser el número de leucocitos o de glóbulos blancos por microlitro de sangre.
Recuerden que dentro de los glóbulos blancos los vamos a poder dividir en polimorfonucleares y monomorfonucleares. Los polimorfonucleares se llaman así ya que el núcleo tenía diferentes formas. Estos podían ser los neutrófilos, los eosinófilos y los basófilos. A diferencia de los monomorfonucleares, que van a tener un solo núcleo con la misma forma circular, de los cuales vamos a tener a los linfocitos y a los monocitos. Recuerden que los leucocitos en general, los glóbulos blancos, pueden aumentar en cantidad y esto se va a llamar leucocitosis. Cuando aumentan los mismos, por lo general se debe a algún proceso inflamatorio o algún efecto de corticoides. En cambio, si estos disminuyen, se denomina leucopenia y puede deberse a algunas enfermedades virales, a algunas enfermedades tóxicas. Y lo otro que podíamos cuantificar en el hemograma son las plaquetas. ¿Cuáles son los índices hematimétricos? Y esta es otra medida que podíamos tener para definir los diferentes tipos de anemias. Bueno, uno de ellos era el volumen corpuscular medio o el VCM. Esta es la relación entre el hematocrito y el recuento de eritrocitos, es decir, el porcentaje de glóbulos rojos en el total de sangre con respecto a la cantidad de eritrocitos totales. Lo que me va a medir este volumen corpuscular medio es el volumen de un eritrocito, cuánto ocupa un glóbulo rojo, ¿sí? Si este está aumentado se llama macrocitosis, si este es de valor normal se llama normocitosis y si está disminuido se llama microcitosis. El otro índice es la hemoglobinemia corpuscular media o HCM. Esta va a ser la relación entre la hemoglobinemia, ¿sí? Es decir, el valor de hemoglobina en sangre, con el recuento de eritrocitos. Entonces, este índice lo que me va a decir es la cantidad de hemoglobina que hay en promedio en un eritrocito. Si está aumentado, hay una hipercromía. Si está normal, una normocromía. Y si está disminuido, una hipocromía. Y finalmente la concentración de hemoglobina corpuscular media o el CHCM. Este va a ser la relación entre la cantidad de hemoglobina en sangre, es decir, la hemoglobinemia, con el hematocrito. Lo que me va a hacer este índice es representar el porcentaje de eritrocito que va a estar compuesto por hemoglobina, expresándose también en porcentajes. Esta concentración nunca puede aumentar, pero en caso de que esté disminuida, va a ser por causas que ya vimos antes sobre anemias, y vamos a decir que hay una menor concentración de hemoglobina en los eritrocitos. Y con respecto al resto de los estudios que pueden analizar la sangre, tenemos a la bioquímica sanguínea. Este análisis lo que hace es medir las concentraciones de sustancias químicas que vamos a tener en la sangre. Recuerden que en la sangre había otras sustancias que estaban principalmente en el plasma, que no eran elementos formes. Entonces, estas van a ser la bioquímica sanguínea. La glucemia, ¿sí? El azúcar en sangre, la cantidad de glucosa en sangre, teniendo valores normales entre 80 y 120 gramos de decilitro en perros y 70 a 150 gramos de decilitros en felinos. La uremia, que es la cantidad de urea en sangre, siendo la urea, recuerden, un desecho del metabolismo de proteínas. La creatininemia, que es la cantidad de creatinina en sangre, este también es un desecho del metabolismo muscular del cuerpo. Tenemos enzimas hepáticas como GPT, GOT, FAST o FAL. Van a ser enzimas indicadoras de algunas enfermedades del hígado, aunque no siempre van a ser específicas. También pueden aumentar en algunas otras enfermedades. Las proteínas totales, que mide la cantidad total de las proteínas que se encuentran en sangre, la albúmina principalmente y las globulinas. Y también tenemos pruebas de la coagulación. Recuerden que la coagulación es un proceso por el cual la sangre va a perder su liquidez, convirtiéndose en un sólido para formar un coágulo. Recuerden que este proceso es importante ya que es parte del mecanismo de hemostasia, ¿sí? De poder evitar una hemorragia, un sangrado en el organismo. Estas pruebas se van a llamar KPTT, tiempo de coagulación o tiempo de protrombina, y van a medir el tiempo que tarda una porción líquida en coagularse. Muchas veces capaz de habrán hecho mismo ustedes en algún análisis de sangre, que les pinchan por ejemplo el lóbulo de la oreja y miden cuánto tiempo tardan en dejar de sangrar. Si estos tiempos se encuentran alargados, quiere decir que el animal tiene algún problema de coagulación. También otro dato importante para poder evaluar la coagulación es saber el recuento de plaquetas
que va a ser el número de plaquetas por microlitro de sangre, como habíamos mencionado previamente. Otra de las preguntas que tenemos que saber, que es con respecto a la segunda clase, es ¿qué es un cultivo bacteriológico? ¿Qué es un antibiograma? ¿Y cómo se clasifican las muestras? Bueno, recuerden que un médico veterinario muchas veces, debido a la clínica del animal, a los signos y a los síntomas, puede sospechar algún tipo de infección. Las infecciones podían estar dadas por bacterias, por hongos, por virus o por parásitos. En este caso nos vamos a abocar en las infecciones por bacterias. En el caso de alguna infección bacteriana, es necesario poder identificar qué agente, qué tipo de bacteria me está generando la enfermedad. ¿Para qué esto? Para poder elegir el antibiótico adecuado que pueda eliminar esa bacteria. ¿Y de qué forma podemos nosotros buscar eso? Necesitamos tomar alguna muestra del sitio donde se encuentre la infección para poder enviarla al laboratorio y ahí solicitar lo que se llama cultivo bacteriológico y antibiograma. Muestras, recuerden que tenemos las muestras estériles y las no estériles. Dentro de las muestras estériles van a ser muestras de líquidos o de tejidos donde normalmente no debería haber ninguna bacteria. Por ejemplo, una muestra de sangre, una muestra de orina directamente de la vejiga, muestra de líquido cefalorraquídeo o de líquido sinovial o peritoneal. En cambio, hay muestras no estériles que normalmente van a contener bacterias. Estas bacterias no son patógenas, no es que dan enfermedad, sino que son parte de la flora normal que vive normalmente. Como lo son las bacterias que viven en el tracto respiratorio alto, en las porciones genitales o en la piel. Teniendo en cuenta esto, debemos tomar la muestra del sitio. ¿Y a través de qué materiales lo podemos realizar? A través de un hisopo, realizando un hisopado, por ejemplo, como vimos en el oído, en la nariz, en el recto, con una jeringa y una aguja para realizar una punción, esto cuando la muestra que hay que tomar es interna, o a través de un bisturí para realizar algún raspaje o un drenaje en caso de abscesos y de colecciones de pus. Una vez que tomamos la muestra, la vamos a enviar a un laboratorio bacteriológico, que puede ser de la misma clínica donde se esté trabajando o no, y se enviará a un laboratorio externo, y ahí es donde se va a analizar la muestra y realizar el cultivo bacteriológico con el antibiograma. Entonces, el objetivo de este cultivo es identificar la bacteria que está causando la infección. ¿Y cómo lo hacemos? La muestra que tomamos en el consultorio o en el quirófano se va a sembrar en un medio de cultivo. ¿Para qué? Para que ésta pueda crecer y una vez que crezca haya un número más grande de bacterias y podamos determinar cuál es. Recuerden que las bacterias son microscópicas y al estas ser microscópicas no se ven. En cambio, cuando nosotros las cultivamos y hay mucha cantidad de bacterias, estas se van a formar colonias. Entonces, nosotros las ponemos en un medio nutritivo para que estas bacterias puedan tener su aporte, se puedan alimentar y puedan crecer. Por lo general utilizamos lo que se llama agar o hay diferentes tipos de agar chocolate, agar sangre. Esto va a ser una sustancia similar a la gelatina que va a colocarse con algún nutriente que la bacteria se pueda alimentar y crecer. Esto se coloca en una placa de Petri y luego de 24 horas a cierta temperatura, por lo general 37 grados, se van a ir viendo las colonias bacterianas en las placas. Recuerden, esto es la placa de Petri y aquí ya la tenemos en este caso con un agar sangre que va a ser el medio de cultivo donde vemos que las bacterias van creciendo formando unidades formadoras de colonias y estos puntitos blancos. Y de esa forma es que nosotros podemos ver qué tipo de bacteria es, analizando esa bacteria luego al microscopio. Una vez que identificamos a la bacteria, vamos a realizar lo que se denomina antibiograma. Este estudio lo que me permite es determinar si una bacteria es sensible o es resistente a una serie de antibióticos. Entonces, ¿qué hacíamos para ello? Poníamos diferentes tipos de antibióticos en la misma placa y veíamos si la bacteria es resistente a ese antibiótico, no hay un halo de inhibición. Es decir, que la bacteria va a seguir creciendo porque resiste a ese antibiótico no la mata. En cambio, si la bacteria es sensible, genera estos halos de inhibición alrededor de la colonia bacteriana. Y que inhíbame quiere decir que ese antibiótico va a poder actuar sobre esa bacteria. Entonces, así como
Un veterinario, si sospecha alguna enfermedad en un animal, puede solicitar hemograma, pruebas de coagulación o las pruebas de diferentes bioquímicas sanguíneas. También va a poder solicitar un cultivo bacteriológico y un antibiograma. Y lo que va a hacer el laboratorio es informarme qué bacteria se detectó y a qué antibióticos es resistente y a qué antibióticos es sensible para poder realizar un tratamiento más adecuado. Con respecto a la fluidoterapia, ¿qué era la fluidoterapia? Es la administración de líquidos con electrolitos con el objetivo de poder mantener o restablecer, en caso de que se haya perdido, la homeostasis corporal, es decir, el equilibrio corporal. La homeostasis es una propiedad que vamos a tener todos los organismos vivos y consiste en la capacidad de poder mantener una condición interna estable, independientemente de lo que pueda suceder a nuestro alrededor, como por ejemplo poder mantener la temperatura corporal. No importa si afuera hace mucho frío o mucho calor, nosotros tenemos mecanismos para poder mantenerla. Lo mismo sucede con los animales, ¿sí? Entonces, recuerden que nosotros tenemos el plasma que está formado por mucha cantidad de agua, el 90%, y esto va a tener también electrolitos como el cloro, potasio, el sodio. Además, la sangre va a tener un pH que me va a indicar si esto es ácido, neutro o alcalino. El valor de la sangre tiene un pH neutro, ¿sí? De 7,35 a 7,45 aproximadamente. Un animal cuando está sano va a poder controlar todos estos parámetros por sí mismo, pero muchas veces cuando está atravesando alguna enfermedad o alguna situación, el animal va a perder el equilibrio afectando sus funciones vitales. Entonces el objetivo de la fluidoterapia va a ser mantener todas estas variables teniendo en cuenta los requerimientos de agua que va a tener el animal, sabiendo que estos varían con la edad que tenga cada uno de ellos y el ambiente donde se encuentre. Entonces, ¿qué tipos de soluciones conocen? Teníamos las soluciones cristaloides y las soluciones coloidales. Las soluciones cristaloides van a tener una base acuosa, pero también van a tener pequeñas moléculas permeables que van a ser los electrolitos. Entonces tenemos como ejemplo la solución de Ringer, Ringer lactato, las soluciones de dextrosa y la solución fisiológica. A diferencia de las soluciones coloidales, que además de todo lo que acabamos de mencionar, también tienen moléculas grandes que son no permeables, que sirven para mantener el volumen sanguíneo porque van a mantenerse dentro de los vasos y atraer agua. Estas soluciones coloidales van a ser naturales o artificiales. Dentro de las naturales tenemos el propio plasma y entre las artificiales tenemos los dextranos y las gelatinas. Pero van a ser soluciones que tienen proteínas también. Entonces, bueno, hasta acá vimos todo ya lo que es análisis de sangre, elementos formes, plasma, qué estudios complementarios solicitar, cómo realizar un cultivo bacteriológico, cómo se solicita el antibiograma y qué es la fluidoterapia con las diferentes soluciones que conocemos. Pasamos a los temas de cirugía veterinaria. ¿Cuáles van a ser los elementos necesarios para poder llevar a cabo una cirugía veterinaria? Tenemos al quirófano, el personal interviniente, la preparación del equipo quirúrgico, la preparación del campo quirúrgico y el instrumental quirúrgico. Con respecto al quirófano, recuerden que es el área donde se va a llevar a cabo la intervención del paciente. Contiene 3 áreas: el área negra, que es la primera zona de restricción, que va a incluir oficinas, el sitio de admisión quirúrgica, baños y vestidores. Recuerden que esta zona se va a permitir el acceso con la ropa clínica que ya llega al personal y ahí es donde se va a tener que hacer el cambio de ropa de esta clínica por la ropa quirúrgica. Además, para poder pasar a la zona gris, debe el personal colocarse botas y el animal debe estar en una camilla. En el área gris se requiere portar el uniforme completo. Esta área va a contar con una sección para el lavado quirúrgico, una central para los equipos, el cuarto de anestesia y una sala de recuperación con el cuarto séptico. Y además, el área blanca, que va a ser el área de mayor restricción, va a comprender la sala de cirugía, de operaciones, donde se va a llevar a cabo la intervención quirúrgica. ¿Qué recorrido entonces va a realizar el paciente? El animal va a ingresar en la zona negra, en el área sucia, va a comenzar ahí en el primer paso de preparación, que va a ser el rasurado del pelo o tricotomía. Se va a rasurar el área donde se va a intervenir.
Esto lo que va a hacer es disminuir la contaminación y además va a delimitar bien el campo, mejorando la visualización de la zona. En caso que sea necesario, el anestesista puede sedar al animal en caso de que éste no coopere. Luego de esto, el paciente va a pasar al área gris, va a pasar de una camilla donde se hizo el rasurado a otra, una camilla limpia que solamente circula en la sala gris. Ahí se va a realizar el lavado del campo quirúrgico con el objetivo de poder reducir la suciedad y la carga bacteriana. Este procedimiento lo vamos a realizar con soluciones antisépticas jabonosas en un procedimiento de lavado secado como mínimo 3 veces, y al finalizar se va a cubrir con un paño estéril y transportar al paciente al área blanca o zona limpia. ¿Qué personal va a intervenir en la cirugía? Recuerden que el equipo va a constar de un cirujano, quien toma las decisiones, el primer ayudante, que va a estar enfrente del cirujano, el segundo ayudante. En algunas cirugías no es necesario, en caso de que sea necesario se coloca al lado del cirujano. El instrumentador es quien va a facilitarle al cirujano el instrumental quirúrgico. El enfermero de quirófano es quien va a estar circulando en área gris por si se llega a necesitar algo en la zona blanca. Y el anestesiólogo, que también es un médico veterinario, al igual que el cirujano. ¿Cómo es la preparación del equipo quirúrgico? Recuerden que previo siempre al ingreso de la zona limpia, todos los miembros deben vestirse con el uniforme de quirófano. Contábamos con un ambo, una cofia, unas botas y un barbijo quirúrgico. Para preparar el campo quirúrgico, es decir, donde se va a hacer la intervención, va a ser la zona del animal en la que vamos a realizar la cirugía. Recuerden, debemos preparar esta región ya que va a ser la zona donde vamos a incidir en la piel, ¿sí? Donde se va a hacer un corte para poder hacer la intervención. Cada corte en la piel va a facilitar, recuerden, la entrada de microorganismos y eso me llevaría a una infección. Entonces hay que ser lo más limpios y cuidadosos posibles. El objetivo de la preparación del campo quirúrgico va a ser disminuir la contaminación microbiana de esta zona. Para eso vamos a tener al animal en área blanca y vamos a anestesiarlo, y luego de esto vamos a hacer la limpieza, que consiste en aplicar una solución no jabonosa sobre el campo quirúrgico sin lavarla. Puede realizarse con algún hisopo de gasa o derramarlo por aspersión. Si acá vemos al animal ya dormido, acá cuando hacemos la limpieza con Pervinox. Y el instrumental quirúrgico, recuerden que el mismo teníamos pinzas para presión, para hacer la hemostasia, teníamos los hilos de suturas, tenemos las tijeras. No es relevante que sepan todos los nombres de memoria, pero sí tratar de entender para qué sirve cada una de las pinzas, cuáles son las de hemostasia, cuáles son para hacer los cortes, las tijeras de hilos, el bisturí que es para realizar las incisiones, y todo esto iba a estar en una mesa, que esta también iba a estar cubierta por un campo estéril y la iba a manejar la instrumentadora. Pasamos a otro tema. ¿Qué van a hacer los drenajes? Recuerden a los drenajes como un elemento que nos va a servir para poder sacar dentro de algún sitio del organismo hacia el exterior cualquier colecta líquida, gaseosa o semisólida. ¿Sí? Es cualquier acumulación que se pueda generar. Por lo general es de pus, ¿sí? Pero hay veces, por ejemplo, en algunos neumotórax, donde la colecta es de aire, o hemotórax, o neumoperitoneo, o hemoperitoneo. Eso va a ser colecta de líquido o de gas. Por lo general se ponen cuando hay alguna cirugía que queda con mucho líquido, donde hubo mucho sangrado, para poder drenar todo eso, o donde hay alguna para poder drenar ese pus. Así que siempre los drenajes, recuerden que van a tener ciertas indicaciones, porque también tener un drenaje no es gratis, sino que también incide la probabilidad de que se infecte la herida. Así que cada drenaje debe ser justificado y también debe estar planificado cuándo quitarlo. Los drenajes lo podíamos clasificar en preventivos y curativos. Los preventivos van a ser los que se colocan previo a la formación de una colecta, y los curativos son los que se utilizan para evacuar una colecta ya formada. También se los pueden clasificar en pasivos y activos. Los pasivos van a funcionar por una diferencia de presión o de gravedad. Por ejemplo, con tiras de goma blandas, con drenajes Penrose o tubulares. Si yo pongo un drenaje y ese drenaje lo pongo, por ejemplo, a brocal, lo pongo
en el piso y el animal al estar acostado en una cama por esa diferencia de gravedad o de presión va a bajar del área del cuerpo donde esté inserto el drenaje hacia el piso donde esté la bolsa colectora. En cambio, en los activos se emplea vacío, hay que hacer una presión para poder sacar o aspirar ese líquido a través de una bomba de vacío o de una jeringa. Con respecto, ya finalizando este repaso a los primeros auxilios, es importante que recuerden que los primeros auxilios son un manejo prehospitalario, ¿sí? Va a ser el conjunto de procedimientos y de técnicas de carácter inmediato que se van a realizar a quienes hayan sido víctimas de un accidente o de una enfermedad repentina. Pero recuerden que esto es lo que vamos a poder hacer hasta que el animal pueda ser trasladado o pueda llegar un veterinario, ¿sí? Es el manejo prehospitalario. Recordando las situaciones que pueden necesitar de nuestros primeros auxilios van a ser los traumatismos, los accidentes, las convulsiones, la electrocución, un paro cardíaco. ¿Y cómo vamos a evaluar a la víctima y a sus signos vitales? Recuerden que dos de los principales son la frecuencia respiratoria y la frecuencia cardíaca. La frecuencia respiratoria vamos a tener que ver cómo está respirando y en qué cantidad de veces por minuto. En los perros vamos a tener aproximadamente de 10 a 30 respiraciones por minuto, siendo un poquito mayor en las razas pequeñas o en los cachorros. Los gatos, por otro lado, van a tener una frecuencia respiratoria de 20 a 30 respiraciones por minuto. Y también, si el animal justo estaba corriendo o haciendo ejercicio, puede que momentáneamente la tenga aumentada fisiológicamente. ¿Cómo hacemos para medir esta frecuencia respiratoria? Podemos sentirla poniendo directamente la mano sobre el pecho del animal y detectar el movimiento de expansión del tórax. O podemos contar las inhalaciones y exhalaciones a través de los movimientos o ruidos nasales que realiza. Siempre es recomendable hacerlo con un reloj al lado para poder cronometrar el minuto. Con respecto a la frecuencia cardíaca, era la cantidad de veces que el corazón late en un minuto. En casos de los perros, la frecuencia cardíaca normal va a variar entre unos 60 a 160 latidos por minuto en casos de reposo. Algunas razas más grandes o perros más atléticos van a tener frecuencias cardíacas menores y en razas pequeñas o cachorros también puede superar incluso los 200 latidos por minuto. En el caso de los gatos, la frecuencia cardíaca en reposo es de 100 a 120 latidos por minuto. Recuerden que esto puede aumentar fisiológicamente si el perro está ejercitándose o está emocionado, o puede estar aumentado también en casos patológicos cuando haya fiebre, cuando haya dolor o cuando tenga miedo. Otro de los signos vitales es la temperatura corporal. Para esto sí o sí requerimos de un instrumento que es el termómetro. Para poder tomarle la temperatura a un animal debemos insertarlo a través del recto y esperar un minuto para que nos determine la temperatura. Nosotros tenemos estados de hipotermia, estados de temperatura normal, febril o febril elevado. Si tiene menos de 38, hablamos de una hipotermia, de 38 a 39,2 es normal, más de 39,2 es febril y más de 40 es una fiebre elevada en el animal. ¿Qué era lo importante de evaluar en un accidente, un traumatismo, una situación donde no sabemos qué es lo que le está ocurriendo al animal, pero vemos que sí necesita nuestra ayuda? Podemos mirar si hay alguna herida visible. Si la hay, vamos a aplicar primeros auxilios correspondientes a las heridas, ¿sí? Como por ejemplo comprimir en caso de que haya algún sangrado o inmovilizar en caso de que sospechemos alguna fractura. ¿Hay sangrado? Si lo hay, vamos a buscar el origen y dar primeros auxilios. Si no lo hay, vamos a buscar otras pautas que nos puedan determinar si hay alguna alteración, como si tiene las encías pálidas para evaluar el relleno capilar, ver si no se puede levantar, si no se puede mover, si se desvanece, si tiene el abdomen hinchado, si está inconsciente o si hay fiebre o hipotermia. En esos casos también aplicamos primeros auxilios y trasladamos hacia un hospital veterinario. Y luego debíamos revisarlo y hacer el ABCDE. Si recuerden, el A es de la vía aérea, debemos verificar que la vía aérea esté permeable. Si escuchamos algún ruido respiratorio o que la víctima esté aletargada, debemos extender la cabeza y el cuello y observar que no haya nada obstruyendo la vía aérea, ningún cuerpo extraño. La B de respiración o breathing. Para eso hacemos el observar, ¿sí? Mirar, escuchar y sentir. Mirar el tórax y el abdomen para ver los movimientos respiratorios. Escuchar, podemos acercar la oreja
al hocico del animal para poder detectar su respiración y sentir sobre la mejilla el aire inhalado y exhalado por el animal. Luego teníamos la C de circulación. En este caso lo que podíamos hacer es intentar palpar el pulso femoral en la cara interna del muslo o el latido cardíaco para ver si había signos de frecuencia cardíaca, signos de latidos y de pulso. En caso de que los haya, nos quedamos tranquilos. En caso de que no los haya, inmediatamente debemos comenzar con lo que es la reanimación cardiopulmonar. La D del déficit neurológico. ¿Cómo hacíamos la evaluación del déficit neurológico del animal? Recuerden el A, B, D, I. A, ver si está alerta. ¿El animal está alerta o no responde a lo que está sucediendo en el medio? La B de la voz. En caso de que el animal no esté alerta, lo que vamos a hacer es llamarlo por su nombre, silbar o hacer alguna señal para que preste atención. Si reacciona, entonces responde a la voz. En caso de que no reaccione, pasamos a la D. Si no responde a la voz, vamos a realizar algún estímulo doloroso, por ejemplo, en la membrana entre los dedos de la patita, y si reacciona, entonces responde al dolor. Y si no reacciona, vamos a determinar que el animal está inconsciente. Un animal inconsciente sin latidos cardíacos es un animal en paro, en el cual vamos a tener que aplicar todo el protocolo de reanimación cardiopulmonar. Y finalmente tenemos lo que es la E de exposición. Luego de haber hecho todo eso, que era lo principal para evaluar las funciones vitales del animal, vamos a evaluar regionalmente buscando alguna herida, alguna fractura, deformación, abultamiento, algún sangrado o cualquier cosa que me pueda llamar la atención. Si hay alguna fractura evidente, podemos inmovilizar la extremidad. En caso de quemaduras, cubrir la zona afectada con alguna toalla húmeda, o si está con alguna manta o con algún objeto que ya esté quemado, retirarlo. Si el animal está temblando o con signos de shock, vamos a tener que cubrirlo con alguna sábana o manta para evitar la pérdida de calor y hacer el traslado lo más rápido posible. Y si el animal al contrario está sufriendo un golpe de calor, enfriarlo a temperatura ambiente con toallas húmedas y también llevarlo a una clínica cercana. Entonces, ¿en cuáles de todas estas situaciones, que ya lo estuvimos hablando, es necesario realizar reanimación cardiopulmonar? Siempre que nosotros detectemos que no esté funcionando ni el corazón o que haya una parada respiratoria. Esto lo que me va a hacer es que el animal, el cerebro principalmente, no reciba oxígeno y genere daños cerebrales permanentes. Entonces, nosotros evaluamos el animal, el A, B, C, D, E. En el A podemos ver que la vía aérea esté permeable o no. Si no está permeable y no tiene latidos, directamente procedemos a reanimación cardiopulmonar. Si la vía aérea no está permeable pero tiene latidos, vamos a hacer directamente ventilación asistida. Supónganse vía aérea permeable, que no detectamos bien la respiración y en la circulación no detectamos latidos cardíacos. ¿Responde a la voz? Sí, va a estar consciente, está todo bien. No responde a la voz, le hacemos el estímulo doloroso. Si responde, está consciente. No responde al estímulo doloroso, vemos si el corazón está latiendo. Si está latiendo, ventilación asistida. Si no está latiendo, inmediatamente compresiones para la reanimación cardiopulmonar. Recuerden que las compresiones en animales pequeños era de costado, con el animal de costado. En medianos también podía ser de costado y si ya eran muy grandes era con el animal boca arriba. En animales pequeños como perros pequeños y gatos vamos a aplicar 30 compresiones seguidas de 2 ventilaciones, más o menos unas 120 compresiones por minuto. En caso de perros medianos también 30 compresiones seguidas de 2 ventilaciones, pero manteniendo una frecuencia de 100 compresiones por minuto. Y en perros más grandes o de pecho plano, perros muy grandes o muy gordos, debemos aplicar también 30 compresiones seguidas de 2 ventilaciones, pero con unas 80 compresiones por minuto está bien. ¿Y cómo es que realizamos la ventilación asistida? Ponemos al animal en decúbito lateral, es decir, de costado, permeabilizamos la vía aérea, jalamos la lengua hacia adelante, limpiamos los desechos si es que los hay, mucosidades, restos de vómitos, y en caso de que el animal no respire, vamos a envolver el hocico con ambas manos, cerrar el hocico y poner nuestra boca sobre la nariz del animal y dar 2 insuflaciones efectivas viendo que el tórax se expanda, así de esta manera. Rodeamos el hocico, lo cerramos y damos las ventilaciones por la nariz del animal. En caso de que tengamos ayuda extra más avanzada, tenemos lo que es el ambú, que este va a estar en el hocico del animal conectado a oxígeno haciendo las ventilaciones asistidas.
Entonces, básicamente lo que tienen que saber para tanto la vida como para el examen es el análisis de sangre, cómo está compuesta la sangre, los elementos formes y el plasma, qué estudios complementarios se pueden solicitar, hemograma que contiene recuento de glóbulos rojos, recuento de glóbulos blancos, recuento de plaquetas, índices hematométricos, bioquímica, incluyendo la glucemia, la creatinina, la urea, las enzimas hepáticas, las pruebas de coagulación. ¿Qué es el cultivo bacteriológico? ¿Sí? ¿Para qué me sirve? Para poder identificar qué bacteria está generando la enfermedad en el animal. ¿Y el antibiograma qué es? Poder identificar a qué antibióticos es sensible o resistente esa bacteria. La fluidoterapia, ¿sí? Para reponer los líquidos y electrolitos, las diferentes soluciones cristaloides y coloides. ¿Qué es el quirófano? ¿Qué 3 áreas están formándolo? ¿Cómo está compuesto el equipo quirúrgico? ¿Cómo se prepara el quirófano y el equipo quirúrgico? Con respecto a las diferentes zonas, el uniforme, la limpieza, el lavado clínico, el lavado quirúrgico, el instrumental quirúrgico, los drenajes, cómo están compuestos, qué son, cómo se clasifican, qué son los primeros auxilios, los signos vitales, cómo hacemos la evaluación del animal, recuerden A, B, C, D, E, qué es la reanimación cardiopulmonar, cuándo realizarla y las situaciones de emergencia en veterinaria. Muchas gracias por su atención nuevamente y muchísimos éxitos en este caso para el examen. Hasta la próxima.